that means that the boss, if you think of it in terms of this image, this table and the whole room, O sea, si lo traemos un poco al ejemplo de la mesa en comparación con la habitación, that when you feel out of control, you are actually not even tapping into the power of your mind. cuando se siente que no tiene el control, ni siquiera ha alcanzado todo el poder de su mente. You've literally chosen to stay stuck in this small little space, forgetting all about the power that is out there. Literalmente lo que usted está haciendo es prefiriendo estar acá, en este pequeño espacio, en vez de estar en todo el resto del auditorio. So in your darkest place, I want to tell you Así que en su lugar más oscuro quiero decirle that you need to remember what you're seeing today and what you're hearing today. que tiene que recordar lo que está viendo y lo que está escuchando el día de hoy. And you need to physically step outside of yourself. If you do this mentally, or stand up and do what I'm doing now. Y físicamente tiene que salirse de ahí y hacer esto que yo estoy haciendo. And imagine a love zone wherever you are, in your bedroom or wherever. E imagínese su zona de amor en su cuarto, donde quiera que esté. And there's the fear zone, here's the love zone. Ahí está la parte del temor, acá está la parte del amor. Step out of that and step into this zone. Sálgase de ahí y véngase para acá. Connect with the vine. Conéctese con la vid. And start praying and asking the Holy Spirit to help you to start focusing on breaking down the toxic Y thoughts. empiece a orar y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a quebrantar los pensamientos tóxicos. In my book, I explain the scientific technique that I have developed to enable you to go through this process. En mi libro tengo desarrollada el método científico para poder llevar este proceso a cabo. And it's also in this book that's being released in October in Spanish. It's in detail in here as well. Y este libro, que en octubre ya está en español, tiene a detalle todo esto que les digo. And for those of you that can understand, speak English, I have an online program that's literally me giving you therapy that you do daily. Los que pueden hablar inglés, tengo programas en línea donde ustedes pueden ver que es básicamente como yo terapiándolos. So let's just talk just a little bit more about toxic emotions, then we're going to get to the third of the dirty dozen. Así que vamos a ver otro más de esta parte, que es la mala docena. Emotions and thoughts the emotions and the information of thoughts are intertwined. I've mentioned that already. I'm just reminding you. Las emociones y los pensamientos están interconectados, son inseparables. You are made of 75 to 100 trillion cells. Usted está Your brain creado and your body. entre 75 y 100 trillones de células en su cuerpo. And every single thought that you think with its emotions affects every single one of those 75 to 100 trillion cells instantaneously. Y cada pensamiento cargado de emociones que usted tiene afecta a cada una de esas 100 trillones de células de manera instantánea. Suppressing, repressing, or denying these toxic thoughts and emotions is going to create neurochemical chaos and explode like a volcano somewhere in your physical body and your mind. Suprimir, reprimir o negar alguna de estas emociones lo que va a provocar es un caos neuroquímico y eventualmente daño cerebral. Be careful that you don't become an expert at not feeling what you're actually feeling. Ahora, tenga mucho cuidado con convertirse en un experto en no sentir lo que está sintiendo realmente. As you can see, each of these areas is very in-depth, and I could spend hours on each topic. Porque como usted puede ver, cada una de estas zonas tienen mucha profundidad. Yo podría hablar por horas de cada uno. But I'm just touching on a few highlights. So now we're going to talk about the third in the dirty dozen, which is toxic words. Pero quisiera nada más ir tocando la superficie de cada una. La tercera, palabras tóxicas. Toxic words reflect the thoughts, the information and the emotion of the thoughts of the person speaking them. Las palabras tóxicas reflejan los pensamientos, la información y las emociones de la persona que las está diciendo. What you're saying is coming from a thought that you spend time building and giving it sufficient energy to influence what you're saying. O sea que lo que usted dice es el resultado de algo que usted le dedicó tiempo pensando y construyendo para poder decirlo. Words are spiritual forces. Las palabras son fuerzas espirituales. They are energy. Son energía. That are emanating from the thoughts. Que emanan de los pensamientos. They generate sound waves. Generan ondas sonoras. My words and Kendall's words now are generating sound waves. Mis palabras y las de los dos estamos generando ondas sonoras. A sound wave is a physical wave that compresses the air and moves till it hits your eardrum. Las ondas sonoras lo que hacen es comprimir el aire hasta que lleguen a sus tímpanos. Your eardrum gets in a rhythm with the frequency of our voices. Y sus tímpanos lo que hacen es sintonizarse con el ritmo de nuestras ondas This vocales. sets your mind in action. Y eso lo que hace es activar su mente. And you
cognitively make sense of the words that you are hearing. Y de manera cognitiva entendemos o le damos sentido a las palabras que estamos escuchando. Words also generate electromagnetic, non-physical waves. Las palabras también generan ondas electromagnéticas no físicas. And these are little packets of energy called photons. Y son pequeños paquetes de energía llamadas fotones. So not only do you hear us, Entonces no solamente nos escucha, but you're actually feeling us as well. sino que también nos está sintiendo. You're feeling little photons hitting your body. Siente los pequeños fotones golpeando su cuerpo. Because they're so little, we don't, and because we're now speaking in love to you, it's not affecting you negatively. Ahora, como son tan pequeñas y como estamos hablando en amor, no les está afectando de manera negativa. But if we stood up here yelling and swearing at you and carrying on and telling you all kinds of ugly things, you would feel very toxic photons like whacking you in the face. Pero si aquí estuviéramos gritándoles, diciéndoles malas palabras, diciéndoles cualquier cosa negativa, ustedes van a sentir esas cosas negativas golpeándoles los fotones. Words cause pain, like if I had to, if someone had to hit you and speak a bad word at you, both of those cause pain. Las palabras también duelen. Si alguien le pega a usted, es igual que si alguien le dice a usted algo malo, le va a provocar un dolor. The same area lights up in the brain when you speak a toxic word over someone and if you hit someone. Let's say you did that. Same areas light up in the brain. Las mismas zonas en el cerebro se activan cuando alguien recibe un golpe o alguien recibe una palabra hiriente. But loving words help to heal pain and help to rewire the brain. Pero las palabras de amor lo que hacen es sanar el cerebro y reprogramar el cerebro. So when you're speaking loving words from the love zone, Entonces, cuando estamos usando palabras de amor, de la zona del amor, connected to the energy of God, conectadas a la energía de Dios, you are speaking words of wisdom and love, estamos diciendo palabras de sabiduría y de amor, which show, if you had to look on a computer, would show a very even wave pattern. y si lo metiéramos en una computadora, lo que veríamos es un patrón bastante parejo, bastante igual, That would instantaneously influence every single cell, every one of the 75 to 100 trillion cells of your body. que de manera instantánea va a afectar o llegar a cada una de esas células, 75 o 100 trillones que tenemos en el cuerpo. So both speaking in love and speaking in toxicity bathes every cell of your body in whichever environment, love or toxicity. Así que hablar en amor, hablar en toxicidad va a generar o afectar ese ambiente, sea para el amor o para lo tóxico. So scientific research shows that words El estudio científico muestra que las palabras will cause structural change in your brain and your body. van a provocar un cambio estructural en su cerebro y en su cuerpo. Sometimes, or I thought all of us at some point in our life have had words spoken to us, over us, that were potentially toxic. Todos en algún momento hemos recibido palabras que han sido de cierta forma tóxicas. We've also had words spoken over us that are beautiful. También hemos recibido palabras que son hermosas para nosotros. Hopefully you've had more of that than toxic words. Ahora esperemos que sean más palabras de bendición que tóxicas. But let's say, for example, that you had as a child a toxic word spoken over you often enough for you to actually process and build it into a long-term memory. Ahora digamos que por ejemplo cuando uno es un niño, usted o yo somos niños, recibimos unas palabras tóxicas de manera constante al punto en que llegamos a construirlas en nuestra mente inconsciente. If you don't learn to evaluate your perceptions, Y si usted no aprende a evaluar sus percepciones, and by that I mean the following. y con eso me refiero a lo siguiente. As something happens to you, those memories that were potentially spoken over you will move from the non-conscious to the conscious mind. Si alguien llega y a usted le dice algo, los pensamientos que están en la parte inconsciente van a pasar a la parte consciente de la mente. And that is how you will perceive the current situation through the past. Y de esa forma es que usted va a recibir lo que se le está diciendo a través del pasado. You see, we can speak toxic words over other people, or we can have toxic words spoken over us that we have processed into an influential long-term memory filled with energy. Got that, Kendall? Podemos recibir palabras tóxicas que van a llegar a afectarnos basados en todo un pensamiento inconsciente que tenemos cargado, guardado y lleno de energía. I think we need to give Kendall a clap. He is doing so well. Thank you. Good.
So toxic words can heal, can change a life, destroy a life. Entonces los pensamientos tóxicos pueden sanar una vida, pueden destruir una vida. But healthy words can also heal. Pero las palabras saludables también pueden sanar. Remember, whatever you think about the most grows and is going to produce fruit in the form of words. Recuerde que lo que usted más pensamiento le dedica va a crecer y va a dar fruto en forma de palabras. And if you become self-regulatory about the kind of words that you're speaking, y si usted se vuelve autorregulador con las palabras que usted está diciendo, and you move away from being self-obsessed, y deja de ser autoobsesivo, you will learn to become more aware of the impact of your words on others. Va a darse cuenta y va a ser más consciente del impacto de sus palabras en otras personas. Because when you're in relationship with others and you are going to impact them with your words, you're going to change their DNA. Porque cuando usted se relaciona con otras personas, usted va a impactarlos con sus palabras, va a cambiarles el ADN. Mejorradio.com, la radio de siempre. Usted está escuchando la mejor radio FM. Quédese con nosotros porque tenemos el mejor repertorio musical de todos los tiempos, los mejores éxitos, los grandes solistas, información, chistes, reflexiones y sin faltar la música de trío. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Solistas que nos hicieron vibrar y enamorarnos con la música de aquella época. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Escucharemos también a las grandes orquestas. Grandes intérpretes de la música ranchera. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Nuestro compromiso es rescatar la radio en sus mejores años. Mejorradio.com, la radio de siempre.